Capricornio, buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a tu lectura de tarot del día de hoy. Espero que este video esté llegando a ti en el momento en que lo necesitas escuchar. Recuerda que el tarot es una herramienta sumamente importante para poner sobre el tablero de juego de tu vida las energías disponibles. ¿Por qué? Porque son como fichas que tú puedes usar para tu favor, dependiendo de cómo quieras obtener los resultados que esperas. Dependiendo de todo eso, tú eres el único que decide qué pasa en tu futuro. Nosotros te damos las energías disponibles y tú sabes qué es lo mejor para ti y actúas en consecuencia. No estamos leyéndote el futuro, estamos diciéndote cómo se pueden dar las cosas si tú continúas viviendo de la manera en que lo estás haciendo. Así que pon atención. Hoy vamos a tener una lectura breve donde te vamos a decir cómo se encuentra tu salud, cómo se encuentra tu energía para el dinero, tu energía para el amor y finalmente vamos a responder una pregunta de sí o no al final de esta lectura. Así que quédate, recuerda que estas son lecturas generales y que por lo menos uno de estas tiradas de hoy va a resonar contigo, porque esta es una tirada para el colectivo completo de Capri. Así que vamos a empezar aquí con tu tirada de la salud. Bueno, pues lo que veo aquí es que te encuentras muy fuerte, mi querido Capricornio. Has tenido muchísimo trabajo. Has estado desgastándote. Mira, aquí te veo trabajando muchísimo. Bájale tantito a la chamba y cuida mucho tu cabeza, porque podrías tener algunas molestias. Aunque estás muy fuerte, podrías llegar a sentir molestias en la cabeza, vas a sentir algo de estrés, a lo mejor temas de presión alta. ¿Por qué? Porque el arcano de la fuerza también nos indica que podrías estar padeciendo temas de presión. Chécate la presión, mídetela y pues bueno, la fuerza es una buena carta. Sin embargo, como se encuentra rodeada de este rey de espadas, siento la necesidad de pedirte que cuides de tu presión y de tu cabeza. Los dolores de cabeza pueden venir por temas de presión. Mídete la presión y chécate la presión arterial, mi querido Capricornio. Ahora, sí, bájale al estrés y a la rigidez, porque te veo con mucho trabajo y te veo muy rígido, te veo como siendo muy demandante contigo. Como hay mucho trabajo, como hay mucha chamba, estás siendo muy disciplinado y autoexigente. Bájale tantito, no te presiones tanto, porque tu presión podría ser interna o podría ser que tienes que checar presión arterial. O sea, aquí yo veo una tirada donde se necesita checar temas de presión. Te digo, puede ser arterial o presión autoimpuesta por un exceso de trabajo. Ahora, mi querido y adorado Capri, vamos a sacar tu tirada del dinero. Aquí te veo muy bien, tranquilo en temas de dinero, empoderado. Has estado también educándote y aprendiendo cosas nuevas sobre el manejo de tus finanzas. Sin embargo, hay alguien en tu presente que podría estarte tratando de aconsejar sobre qué hacer con tu dinero. Te pide el tarot que no le hagas mucho caso, porque esta persona podría no tener la razón. No veo una persona mala, pero podría estar cegada o sesgada su consejo, y a lo mejor a él le fue muy bien en una situación y no necesariamente tiene por qué pasarte así. Si estás aprendiendo de alguien con base en su experiencia, pues posiblemente esa experiencia no se vaya a repetir en tu caso. Así que por favor, pon atención de las personas, de los consejos que escuchas, de quién los tomas, porque probablemente no es la misma situación y no te vaya a ir de la misma manera de la persona de la que estás tomando consejo. El tarot te dice que te va a ir bien, que estés tranquilo, que te sientas un poquito más relajado en temas de dinero, que no lo tomes tan en serio, que en este momento de la vida no es necesario escuchar todos los consejos que escuchas, que te relajes y que disfrutes de tu ganancia, porque te mereces esa tranquilidad financiera de la que estás gozando, y no necesariamente tienes que estar pensando y trabajando en qué vas a hacer, cuál va a ser tu siguiente paso y así.
porque te digo, ahorita hay una persona que está muy cerca de ti que te está dando un consejo bien intencionado, pero no necesariamente esa persona tiene la razón. O no necesariamente ese consejo que te va a dar se va a aplicar igual en tu caso. Ahora estamos sacando tu tirada del amor, mi querido Capricornio. Vamos a leerla de izquierda a derecha para las personas que se encuentran en pareja y de derecha a izquierda para las que están solteras. Mi querido Capricornio que se encuentra en pareja, te veo bien en general, pero tienen poquitos problemas de comunicación. Pon atención a la comunicación en pareja. Te veo haciendo un viaje con tu pareja, y en este viaje nada más les pedimos que eviten confrontaciones, porque sí están teniendo problemas de comunicación y en este viaje podrían hacerse mucho más evidentes. Evita el conflicto, evita las diferencias, evita discutir con tu persona especial. De otra manera podrían llegar a tener problemas que los alejen, mi querido Capricornio. Si estás tú en una situación de soledad o estás soltero, mi querido Capri, el tarot te indica que has estado batallando mucho con esta situación. Tú ya no quieres estar soltero, quieres tener pareja, pero las parejas que conoces no se adaptan a ti. Eres muy injusto a lo mejor a la hora de juzgar. Has salido con diferentes personas, pero estas personas o te han generado conflicto porque no son como de la manera que tú quieres, o tú no eres de la manera que ellas quieren. Has conocido personas, pero resultan ser malas experiencias. El tarot te pide que cambies tu estrategia, que abandones esas situaciones en donde has estado conociendo gente. Si ha sido a través de apps, deja de estar en Tinder un rato, dale espacio, dale tiempo. Si ha sido fiestas de amigos, si ha sido a través de conocidos, deja de salir en citas a ciegas, deja de salir tanto con esas personas, cambia de energía, cambia de rumbos y todo va a estar bien. Y también el tarot te invita a ser menos hiriente con las palabras. Te veo aquí siendo demasiado directo, siendo demasiado impulsivo e imprudente, y para que tú puedas realmente conectar con las personas que conozcas, tienes que bajarle un poquito a esa energía, porque es pues a ti te parece ser sincero, pero a las otras personas les podría parecer agresivo, mi querido y adorado Capri. Ahora, perdóname, no, ya vamos a pasar a tu tirada del sí o no. Por favor, respira y conéctate con tu pregunta. Trata de sintetizar de manera que se pueda responder con un simple sí o no. Sí, por supuesto que te voy a dar un poco más de información de manera muy general, porque acuérdate que no es una tirada personalizada, sino general, pero que son energías, y si tú te concentras vas a poder obtener la respuesta más sincera y acertada posible. ¿Estás listo? Estoy sacando en este momento las 3 cartas que nos van a dar tu respuesta. ¡Ay, Dios santo! ¡Uf! Tu respuesta es no. Vamos a hacer así, punto. Tu respuesta es no. Vamos a ser muy objetivos posibles. Si tu pregunta es sobre algo del presente, de cómo se está desarrollando o cómo se desarrolló algo en el pasado, de algo que ya sucedió y que ya no puedes cambiar, tu respuesta es no. No, las cosas no pasaron como tú quisiste, las cosas no se dieron como, no sé si como quisiste o como estás preguntando. Las cosas no sucedieron como tú estás preguntando, las cosas no están sucediendo como tú estás preguntando, las cosas no están pasando como tú estás preguntando, si es en el presente o en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué no se dieron de esa manera? ¿Porque hubo conflicto? ¿Porque hubo una persona que vino a abusar de otra? Porque esas dos personas, si puedes estar o no involucrado, pelearon, se lastimaron. Entonces, por eso, una persona de las personas involucradas en esta situación está sufriendo, está pasándola mal o estuvo pasándola mal, y por eso se alejó y por eso se generó este conflicto, y por eso tu respuesta es un no pasado o presente.
qué energías jugaron en contra de este no y qué energías había de manera positiva. Uno de los involucrados trabajó mucho o hizo lo posible para que las cosas sucedieran y que la respuesta de lo que preguntaste fuera un sí. Sin embargo, no fue suficiente porque solamente una de las personas involucradas trabajó para que la respuesta fuera un sí o para que la situación pasara como tú indicas que pasó o esperabas que pasara o estuviera sucediendo en este momento. Ahora, si tu pregunta fuese al futuro, tu respuesta igualmente es no, pero la puedes cambiar, ¿no? Tenemos un no que no es tan definitivo porque efectivamente hay personas que están tristes, hay personas melancólicas involucradas en esto que están muy conflictuadas con la situación y tú lo puedes cambiar. ¿Cómo? Pues primero que nada acabando con la energía de conflicto. Si tú estás conflictuado con esa persona, con alguno de los involucrados en la situación por la que preguntaste, aléjate del conflicto, trata de llevar alegría a la situación, trata de acabar con esta tristeza y esta melancolía que inunda a alguno de los involucrados en tu pregunta y trabaja duramente, mantente en la energía de trabajar, pero ya sabes por dónde. No trabajes en el conflicto y no trabajes en hacer sentir mal a la persona. Trabaja en hacerla sentir bien, trabaja en evitar conflictos y de esta manera podrías cambiar el no por un sí. Porque hay preguntas que sí no son cambiables, que yo te digo, no, este es un definitivo, no, ni le hagas caso, o sea, ni lo intentes. En este caso veo posibilidades porque tienes 6 oros y la energía de conflicto y melancolía la puedes cambiar si tú continúas manteniéndote positivo, trabajando en este proyecto y sobre todo te alejas de las energías negativas que te acabo de comentar, mi querido Capricornio. Hasta aquí vamos a dejar tu lectura del día de hoy. Te mando muchas bendiciones. Por favor, déjanos en los comentarios el siguiente comentario. Hecho está, lo mejor de esta lectura viene a mi vida para mi mayor bien. De esta manera tú materializas lo que nosotros acabamos de verbalizar para ti y también nos agradeces de alguna manera el esfuerzo y el amor que nosotros le ponemos a las lecturas. Te quiero mucho, te dejo, Capri, espero verte en tu próximo video. Namaste.